Y entonces, pues debemos mantenerlo siempre y tomar en cuenta eso. Es decir, preguntas que van a surgir. Bueno, ¿cuál es el contenido del curso? Ahí está el contenido del curso, ¿verdad? Entonces, por eso les puse ahí remitirse al programa del curso. Muy importante, por favor. Bien, luego tenemos el contenido de temas al primer examen parcial para que así, pues no se nos olvide. Entonces, tenemos desde el punto número 1 y hasta el punto número 12. Ese es el contenido del primer parcial, ¿verdad? Creo que en el programa está así. Entonces, punto 1 al punto 12. ¿Qué legislación o qué debemos tener a nuestro alcance en cada una de las clases? Debemos tener la Constitución Política de la República. Eso es muy importante. Y también debemos tener la ley del organismo judicial, que es el decreto 2-89. Eso debe tenerlo. Debemos tenerlo a nuestra mano cada vez que recibimos el curso y, por supuesto, también hay que leerlo, ¿verdad? Eso no hay para dónde. También, por supuesto, vamos a tener el Código Civil, que es el decreto ley 106, y vamos a leer todo el código, pero nos vamos a enfocar en el libro quinto del derecho de obligaciones, en la primera parte, o sea, la parte general, es decir, de las obligaciones en general. Creo que a estas alturas pues ya conocemos el código y sabemos cómo está estructurado, cuántos libros tiene, más o menos cuántos artículos, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y la parte que nos corresponde en este curso es desde el artículo 1251 al 1673. Esa es lo que vamos a tener que leer. Digo, pues es una obligación. No obstante, pues habría que leer todo el código porque pues debería ser. Ya solo como lectura rápida, todo el código en sí, pero para efectos de nuestro curso, reitero, artículo 1251 al 1673. Ahí va a estar todo el contenido de nuestro curso. Entonces, en la medida de lo posible vamos a ir avanzando con algunos artículos. No los vamos a estudiar uno por uno, sino vamos a irnos enfocando de acuerdo al programa del curso y se van a ampliar algunos temas, algunos artículos se van a analizar a profundidad y así vamos a desarrollar nuestro curso de la mejor manera. Bien, ahora veamos en cuanto al tema de la bibliografía. La bibliografía en nuestro programa, ahí tenemos un listado de autores. Y entonces la indicación que les tengo acá pues, es de que debemos ver el programa del curso y qué bibliografía debemos utilizar. Vamos a utilizar aquella bibliografía que mejor se adecue y desarrolle el contenido temático de nuestro programa, ¿verdad? Esto conforme, por supuesto, a nuestra legislación. Por supuesto, hay autores extranjeros y también autores nacionales. Entonces, vamos a utilizar aquellos, reitero, que pues contengan los temas de nuestro programa. ¿Ya? Entonces, nuestra lectura no se va a limitar solo a los temas en sí, propiamente, sino debemos leer mucho más allá. Bien, tengo precisamente aquí en mis manos un libro que podría servirnos de guía en parte. No estoy diciendo que ese es el único libro. El del doctor René Arturo Villegas Lara, Derecho Civil de las Obligaciones y de los Contratos. Lo tengo en físico. Si ustedes pueden hacer el esfuerzo de conseguirlo, pues háganlo, ¿verdad? Eso ya dependerá de cada uno de ustedes. La entereza que ustedes pongan en sus libros, eso les va a servir no solo para efectos del curso, sino también les va a servir para su formación jurídica. Un libro no sirve para ganar un curso. Eso sí quiero que les quede claro. Los libros no es para ganar un curso. Los libros nos van a enriquecer en nuestro léxico jurídico, en lo que es, en este caso, el derecho civil.
nos van a ayudar muchísimo. Eso es uno de los libros que, digamos, que voy a utilizar como... Tengo otros dos que son digitales, eso los descargué de la red. Ustedes pueden buscar ahí en su computador eh, el tema o los temas que nos interesan. Y hoy es mucho más fácil, ¿verdad? Ustedes, creo que a estas alturas hay muchísima información en internet, hay libros de autores renombrados que nos pueden ayudar a pues, ampliar nuestros conocimientos en la temática del curso. Entonces, en lo personal, voy a pedirles que me apaguen ese micrófono, por favor. Entonces, de manera, estamos grabando y vamos a revisar quién está con esas cosas. Muy bien. Entonces, perdone que lo interrumpa. Sí. Jason Arevalo, disculpe, ¿cuál es el nombre del libro? De Villegas Lara es Derecho Civil, de las obligaciones y los contratos. De las obligaciones y de los contratos es el nombre del libro, Derecho Civil, de René Arturo Villegas Lara. Eso es de la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos. Entonces, ustedes pueden pues, comprarlo o pueden prestarlo en la biblioteca o en fin, ahí sí que ya será decisión de cada uno de ustedes. A estas alturas, pues ya ustedes sabrán cómo organizarse. Entonces, como les decía, por ahí pues en la red se encuentra, y ustedes le ponen al buscador el tema que interese y él les va a aparecer, ¿verdad? Bien, entonces esto en cuanto a tema general, digamos, algunas indicaciones que son importantes para los efectos de nuestro curso y pues hay que tomarlos en cuenta. Entonces, también es importante que, como decía, sus lecturas, ¿verdad? Ya aquí no nos perderemos porque ya sabemos hasta dónde va a llegar cada uno de los temas del curso. De hecho, el programa nos indica ahí de qué tema, ¿verdad? Entonces, no nos perdemos en ese sentido. Y voy a dejar en el uso de la palabra para que ustedes puedan plantear alguna inquietud que tuvieran, por lo menos a esta primera parte. Sí les voy a pedir que no todos a la vez, ¿verdad? Y una vez termine su intervención, silencia su micrófono. En este momento, pues como estoy presentando en pantalla, no tengo aquí para poder silenciar a los que tienen el micrófono abierto. Y entonces entiendo que no se hace a propósito, sino que de repente se activa, ¿verdad? Bien, entonces les doy la palabra. Antes de darle la palabra, quiero pedirles un favor. Hoy, por ser una clase de indicaciones o instrucciones generales, pues lo estamos haciendo de esta manera. En las siguientes clases ya vamos a entrar de lleno. Hoy vamos a ver un tema, pero en las siguientes clases y las subsiguientes, entramos una vez iniciamos la exposición de la clase, por favor, 0 interrupción. Voy a exponer de 30, 35 o 40 minutos máximo, exponer la clase. Después voy a abrir la oportunidad, unos 15 o 20 minutos, para que ustedes hagan sus intervenciones. Esa es la forma en que lo vamos a estar haciendo para que así no tengamos, interrupción del tema que estamos dando, ¿verdad? Entonces, sí voy a pedirles, por favor, que respetemos ese orden. Entonces, así que, pues en este momento voy a abrir el espacio y luego, pues, continuamos ya con la exposición del primer tema. Voy a dar la oportunidad, hay 2 compañeros que levantaron la mano. Está Dayana y Jason. Vamos a dar la palabra a Dayana y después a Jason. Adelante, Dayana. Bien. Muy bien, vamos con Jason. Adelante, Jason. Buenas noches. Yo considero que esta es una pregunta que todos tienen. ¿El material de las diapositivas usted la va a compartir? Bueno, Jason es el que habló, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Jason, yo creo que tenemos que hablar en lo individual, ¿verdad? No generalicemos, por favor. Bien. Voy a responder a su inquietud. Con mucho gusto, en la medida de lo posible, voy a descargar el video
y lo voy a editar para compartir solamente los temas propiamente, porque como imagínense que les comparta todo el video, pues es demasiado tiempo el que se invertiría en que ustedes estén escuchando cosas que no están directamente con la clase expuesta. Entonces voy a compartir fragmentos del video, de las exposiciones de la clase, con todo gusto lo voy a compartir, ¿verdad? A sus correos electrónicos para que ustedes puedan tener acceso directamente y descargarlo. Eso va a ser de esa manera. Entonces cada uno puede ingresar al video y descargarlo en lo individual, ¿verdad? Entonces es la forma en que en semestres anteriores les he compartido los materiales a los compañeros que han estado con su servidor recibiendo los cursos. Entonces, así es como lo he manejado. A sus correos institucionales les llega el correo con el video ya editado para que ustedes lo puedan pues escuchar, en fin, ¿verdad? Esa es la forma que se les puede dar. Bien, muy bien. Si ya no hay otra intervención, ya no veo por acá que alguien más quiera intervenir, ¿no? Bien, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Bien. Muy bien. Empezamos entonces con el primer tema. Digamos, estos son los temas, los grandes temas, podríamos decir, que vamos a estar trabajando en la primera parte, que es el primer examen. Entonces tenemos el tema número 1, que es el concepto y ubicación del negocio jurídico, ¿verdad? Luego tendremos el siguiente tema número 2, que son los elementos del negocio jurídico. En la primera parte, que es el número 1, vamos a hacer un poquito de doctrina y algunos artículos. Luego ya ingresaremos al tema número 2, que son los elementos del negocio jurídico. Entonces ya vamos a adentrarnos en nuestra legislación civil. Luego en el tema número 3, ahí ya tenemos los elementos esenciales del negocio jurídico, ¿verdad? Número 4, ya tendremos los elementos naturales, el saneamiento y las clases de saneamiento que regula nuestra legislación civil. En el tema número 5 tendremos los elementos accidentales del negocio jurídico y ahí tendremos, entre otros, analizaremos el plazo, la condición y el modo, ¿verdad? En el tema número 6 tendremos el derecho de obligaciones, es decir, una aproximación a la definición de lo que es el derecho de obligaciones. En el número 7 tendremos las características del derecho de obligaciones. Luego, número 8, tenemos la naturaleza jurídica de la obligación, es decir, de dónde nace, qué es la obligación en sí. Número 9, tenemos los elementos de la obligación. Y en el número 10, tendremos el tema de las fuentes de las obligaciones o fuentes de la obligación. Y el número 11, las obligaciones que provienen de hechos lícitos sin convenio. Y en el número 12, las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Esos son los grandes temas que vamos a estar manejando. Bien. Muy bien, entonces tenemos el primer tema, que es el concepto en sí del derecho del negocio jurídico más bien. Y vamos a ver, vamos a analizarlo desde el punto de vista doctrinario de nuestra legislación. Espero que tengan su código a la mano. Y veamos, aquí vamos a utilizar toda esa terminología que aprendimos en Introducción al Derecho 1 e Introducción al Derecho 2, ¿verdad? Conceptos jurídicos fundamentales, conceptos jurídicos generales, que son hechos, que son actos, que son hechos jurídicos, actos jurídicos. En fin, todo eso, pues van ustedes a utilizar toda esa terminología, ¿verdad? Bien, entonces veamos en cuanto al negocio jurídico. Algunos autores dicen que el negocio jurídico es un acto jurídico o es negocio jurídico. Entonces depende del autor que vayamos a consultar. Algunos autores dicen que ellos, al referirse al negocio jurídico, se refieren
al acto como acto jurídico y no como negocio jurídico. Entonces, este tema es, por supuesto, muy importante en cuanto al negocio jurídico. El primer tema, digamos, que debemos abordar antes de explicar las diferentes instituciones contenidas en el libro quinto del Código Civil, pues es el denominado negocio jurídico. Entonces, con el que se nombra al título 1 de la primera parte de este libro, pues hay autores que en su lugar utilizan el término acto jurídico, ¿verdad? Y no negocio jurídico. Y es que hay un sector de la doctrina y consideran ellos, ¿ya?, a estos términos, acto jurídico y negocio jurídico, como sinónimos. Es decir, denominan acto jurídico y negocio jurídico y dándole el sentido de la sinonimia en sí. O sea, lo consideran como que es lo mismo. No obstante, pues como veremos, no es lo mismo, ¿verdad? Podemos mencionar algunos autores, en el caso del profesor argentino de la Universidad de Buenos Aires, de apellido Gariboto. Él tituló su texto como Teoría General del Acto Jurídico y dice que él, para explicar la teoría general de lo que en nuestro derecho se conoce como negocio jurídico, así lo denominó él, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la razón que tuvo el autor del proyecto de nuestro código vigente para inclinarse por el término negocio jurídico? O sea, ¿por qué razón lo hizo? Y no como acto jurídico, ¿ya? En ese sentido, el maestro Ojeda Salazar, pues al escribir la exposición de motivos del código, él explica, citando al civilista español Federico Puig Peña, y hace ver que la expresión negocio jurídico ha ganado en favor de la doctrina e incluso de las legislaciones, o sea, no solo en Guatemala. En Francia, por ejemplo, tardaron mucho en adoptar el término negocio jurídico. En Francia, y todavía, pues muchos tratadistas emplean la frase, ya en ellos, pues tradicional, del acto jurídico, o sea, así le denominan. En Italia, también, eh, pues, dudas. Al principio, pues, dudaron, ¿verdad? Pero ya es general esa expresión de negocio jurídico, cosa, pues, que también sucede en nuestra patria, ¿verdad? A partir del Tratado de Valverde, es él. Entonces, efectivamente, ese autor Valverde, en la parte general de su Tratado de Derecho Civil, en el caso de España, él menciona que, aunque parezca extraña la frase negocio jurídico, en el lenguaje, pues, que generalmente se utiliza, ¿verdad?, en libros y tratados de derecho español, se ha decidido aceptar esa denominación. Y así lo adoptaron los pandectistas, tal vez ustedes se recuerdan de esto, y los civilistas, cuando vieron Derecho Civil 1, ¿verdad? Los civilistas más autorizados del mundo, pues ya del mundo jurídico, ya lo utilizan de esa manera. Y esto, pues, no se presta a equívocos en el caso del negocio jurídico. ¿Cómo sucede con el acto jurídico? Que en el acto jurídico tiende a dar lugar a equívocos. A caso contrario, el negocio jurídico. Entonces, si analizamos el término acto jurídico, vemos que en efecto esta palabra acto dentro del derecho civil puede tener dos sentidos, ¿ya? Puede expresar una operación jurídica o bien designar un escrito probatorio destinado a constatar alguna cosa, ¿verdad? Entonces, así, por ejemplo, una venta, una donación, un pago, es un acto jurídico en ese primer sentido, ¿ya? Los escritos notariales y otros, pues son actos instrumentales, en los que la palabra acto jurídico se toma en la segunda acepción. Entonces, como vemos, el concepto clásico francés del acto jurídico
pues, elaborado por estos comentaristas del Código de Napoleón sobre la base de las ideas de estos autores, ¿verdad? Y se dice que el acto jurídico es toda manifestación de voluntad hecha por una o varias personas, ¿verdad? ¿Y cuál es la intención de ellos? Es crear, modificar o extinguir un derecho, según el autor Maceo. Esto refiriéndose a lo que es el acto jurídico. Ahora veamos en cuanto a lo que es el negocio, digamos, los autores que se refieren al negocio jurídico como tal, denominándole así y no acto jurídico, ¿verdad? Bien. En el caso del negocio jurídico, este equívoco que mencionábamos con el acto jurídico no tiene lugar cuando se adopta la terminología jurídica negocio jurídico, porque pues, si bien es verdad que en el lenguaje vulgar esta palabra tiene un significado, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado? Pues es la utilidad y la ganancia que, ¿verdad? Que puede obtenerse, ¿verdad? Como cuando decimos que fulano ha hecho un gran negocio, entonces dice negocio jurídico, ¿verdad? Pues esta significación no es la científica en ese sentido, no es la jurídica y por consiguiente la frase negocio jurídico en el derecho civil no puede tener más acepción que la que le es propia, ¿verdad? ¿Cómo lo denomina nuestro ordenamiento jurídico? O sea, esa significación técnica, que es la traducción pues, exacta de la frase latina negotium, ¿verdad? A eso se refiere, no se refiere a obtener ganancia, ¿ya? A un negocio, ¿ya? Porque ese es lo que menciona el vulgo, digamos, no en términos jurídicos. Entonces, y así podemos decir que la mayor parte de las relaciones que se establecen entre los hombres reconocen por causa el negocio jurídico que es una declaración. ¿Ya? ¿De qué? Es una declaración de voluntad, ¿ya? Que tiene especialmente por fin crear, modificar y extinguir derechos. Entonces, lo que caracteriza al negocio jurídico es que pues, es un hecho realizado con la intención de producir un efecto jurídico. Esa es la intención. Entonces, por consiguiente, el efecto jurídico pues, está íntimamente ligado a la voluntad humana, ¿verdad? En ese negocio jurídico. Bien. Entonces, un aspecto que debe tomarse en cuenta, es muy importante al tratar el negocio jurídico, es que pues, la mayoría de tratadistas del derecho civil, por ejemplo, Puy Peña, Espincanovas, Valverde, Covielo, entre otros, ¿verdad? Lo explican en la parte general de sus tratados de derecho civil como un concepto primario de todo el derecho o de toda la teoría general del derecho y no en los volúmenes en que pues, este tema se desarrolla, ¿verdad? De las obligaciones en particular. Entonces, a las cuales pues está íntimamente ligado el negocio. ¿Ya? Así, el maestro italiano Nicolás Covielo afirma que el negocio jurídico sería la manifestación de voluntad encaminada a producir consecuencias jurídicas. Esto es, por supuesto, a hacer que nazca, ¿qué debe nacer? Se modifique o extinga una relación jurídica, es decir, va a existir un vínculo jurídico. En ese mismo sentido, también el maestro Diego Espincanovas hace alusión y al definir el negocio jurídico, él lo define diciendo que es la declaración o declaraciones de voluntad privada encaminada a conseguir un fin práctico, jurídico, ¿ya? A las que el ordenamiento jurídico, bien por sí solas o en unión de otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas. Y eso es lo que vamos a encontrar, estimados estudiantes,
en el ordenamiento jurídico civil guatemalteco, a partir del artículo 1251 al 1673, ¿verdad? Entonces, en unión de varios requisitos que deben cumplirse para que surta efectos jurídicos, ¿verdad? O sea, hay una base jurídica, una base legal para que pues, pueda producir determinadas consecuencias jurídicas. Bien. Entonces decíamos que el negocio jurídico deviene de esa clasificación primaria de los hechos, ¿verdad? Y aquí hablamos de hechos jurídicos que pueden ser naturales y humanos. Los hechos humanos pueden ser voluntarios e involuntarios. Bueno, como su nombre lo indica, en unos existe esa intencionalidad, esa voluntad, ¿ya? De generar ciertos cambios en el mundo exterior. Y los involuntarios, pues que no tienen esa cualidad, ¿verdad? Estos voluntarios se dividen en simples actos o se dividen en negocios, que vienen a ser los actos jurídicos, por excelencia, según el tratadista Puig Peña, ¿verdad? Bien, entonces, no obstante lo expuesto y para reforzar el conocimiento sobre estos conceptos que se utilizan como fundamentales en la teoría general del derecho, conviene fijar la idea de qué debemos entender por hecho jurídico, qué debemos comprender por acto jurídico y qué debemos entender por negocio jurídico. O sea, vamos a tener claridad en estos conceptos para no confundirnos, por supuesto, en la lectura de los artículos del Código Civil, porque al leerlos, pues los artículos están ahí y no se trata de solo memorizarlos y verlos sus características, sus elementos, sino que debemos entenderlo claramente. Y eso lo vamos a lograr únicamente estudiando a estos pues autores, es decir, los estudiosos del derecho civil que nos explican, ¿ya?, toda esta terminología. Si no lo leemos, por supuesto que no lo vamos a entender. Vamos a, podríamos aprendernos de memoria esos artículos desde el 1251 hasta el 1673, pero solo lo repetiríamos de manera mecánica, sin entender el significado, ese significado verdadero de cada uno del contenido de estos artículos. De ahí la importancia, reitero, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar de diapositiva. Bien. Todo acontecimiento que se da en la realidad es un hecho, ¿ya? Pero para que un hecho sea calificado como jurídico, es necesario, es un requisito que el derecho objetivo, es decir, las leyes, ¿ya?, le atribuyan esa cualidad, ¿ya? Si no, no lo tendrían, ¿verdad? Para que puedan generar consecuencias jurídicas. Entonces hay diversos hechos jurídicos. Los hechos jurídicos naturales suceden sin la intervención de las personas. Está el caso de la propiedad por aluvión, ¿se recuerdan ustedes? ¿Ya? Que este consiste en el acrecentamiento que se va formando en los inmuebles por las corrientes de los ríos, ¿ya? Y va acumulando sedimentos de tierra en las orillas, en las riberas, y esto va a permitir que se agrande la superficie de los mismos, ¿ya? Los hechos jurídicos voluntarios, pues, son aquellos que suceden con la intervención de las personas, o sea, hay intervención humana, pero sin que ellas, en ciertos casos, quieran el resultado de actuar, o sea, no necesariamente requieren eso. Este actuar puede ser, pueden ser lícitos, ¿ya? Tal el caso de los cuasicontratos que vemos ahí, o ilícitos, como sucede en los delitos. En el caso de esto último, pues es materia penal, pero
se refiere al fenómeno delictivo y se dice hecho delictivo y no acto delictivo. Hechos considerados como delitos y no se denominan actos delictivos, sino que son hechos, ¿verdad? Y que no necesariamente la persona tiene la voluntariedad de provocarlos, a menos que exista dolo, ¿verdad? Bien. Entonces, quien comete un ilícito penal no lo hace con la intención de, pues, de soportar esa consecuencia, que es la pena que se le va a imponer. Entonces, también existen los hechos jurídicos que no tienen esa voluntariedad, es decir, que no hay voluntad humana. Son aquellos que suceden sin la intervención de la persona, pero es ella la que soporta las consecuencias del hecho, ¿ya? ¿Cómo sucede con el daño o perjuicio? O sea, recuérdense que hay un principio en el derecho civil que todo daño debe indemnizarse. ¿Y qué daños pueden causarse? Por ejemplo, el daño o perjuicio que causa un semoviente, ¿ya? Pues el propietario debe responder de los daños que cause en los términos previstos, en donde encontramos regulados en el artículo 1699 del Código Civil, y vamos a encontrar esto que estamos refiriéndonos. La pregunta entonces es, ¿cuándo podemos decir que estamos ante un acto jurídico? ¿Ah? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. El acto jurídico pues tiene como antecedente un hecho revestido de carácter jurídico. Eso es muy importante. Pero este se caracteriza porque la persona, al actuar en él, quiere ese resultado de su actuar, de su acción, ¿ya? Por eso el autor Marcel dice que el acto jurídico es toda manifestación de voluntad hecha por una o varias personas con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Eso es lo que dice el autor. Entonces, conforme a esta idea, podríamos decir que el contrato es la mejor expresión de un acto jurídico. Fíjense ustedes. Esa es la mejor expresión. El contrato, ¿ya?, relacionado con un acto jurídico. Pero como dice el autor Valverde, ¿verdad?, es más preciso el uso del término negocio jurídico. Porque, y ojo con eso, fíjense, hay actos jurídicos que no van a encuadrar dentro de la figura del contrato, ¿ya? No necesariamente. Mientras que todo negocio jurídico es un contrato. Vean ustedes, tratando de responder cuándo podemos decir que estamos ante un acto jurídico. Y esta precisamente es la orientación de nuestro Código Civil, ¿ya? Entonces podríamos decir, en resumidas cuentas, conforme a nuestro código, el negocio jurídico es la manifestación de voluntad. Esa voluntad generadora de obligaciones de naturaleza contractual, ¿ya? Por esa razón, en el libro quinto, objeto de este estudio, ¿ya?, hay dos grandes partes. La primera parte está regulada las obligaciones en general, que es lo que atañe a nuestro curso. Y la segunda parte, que es los contratos en particular, ¿sí? Entonces, pero si nos damos cuenta, la primera parte, que es la que vamos a tratar, se refiere a la teoría general de las obligaciones. Porque ¿cómo vamos a entender cada uno de los contratos que están en la segunda parte del libro quinto? No lo vamos a entender, no lo vamos a comprender en su justa dimensión si no conocemos toda esta teoría general de las obligaciones. Entonces, de ahí la importancia de este curso, ¿ya? Bien, entonces, los temas que vamos a ver, como decíamos,
tienen la relevancia necesaria para poder entender todos estos contratos. Bien, muy bien. Entonces decíamos que nuestro código adopta el término negocio jurídico en lugar de acto jurídico. Eso es lo que adopta. Aunque algunos artículos como el 1319 recurre al término acto. ¿Ya? Así lo denomina. Y establece de manera taxativa que toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Así lo denomina, ¿verdad? Ese artículo precisamente está regulándolo como que fuera un acto jurídico, pero está refiriendo a los contratos. Y en el artículo 1251 establece y reconoce el término negocio jurídico, siguiendo la concepción alemana. Y establece así, de manera taxativa, dice, el negocio jurídico requiere para su validez, ya está hablando del negocio jurídico, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces la denominación que le da es de negocio jurídico. Bien. Los conceptos que hacíamos alusión hace un momento se refieren a los que están en el Código Civil. Conceptos vertidos en algunos artículos de nuestro código: hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico. Entonces, decíamos, recapitulando, que todo acontecimiento en la realidad es un hecho, y para que sea calificado como jurídico, necesita que el derecho objetivo lo reconozca. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico civil debe darle ese reconocimiento, ¿ya? Para que pueda generar consecuencias jurídicas. Bien. Esto es lo que mencionábamos en cuanto a que hay distintos hechos jurídicos, por eso decíamos, recapitulando un poquito, hechos jurídicos naturales, ¿verdad? No hay intervención humana, hechos jurídicos voluntarios, ¿ya? Que suceden con la voluntad humana y que no necesariamente se requieren, se busca ese resultado. Pueden ser lícitos, ¿verdad? Como en los cuasicontratos, o ilícitos, como en los delitos, ¿verdad? Bien. Era parte de lo que mencionábamos. Y los hechos jurídicos involuntarios, pues estos hechos jurídicos suceden, pues obviamente que no tenga la intervención humana. Como mencionábamos, en el caso de los daños causados por un semoviente o una mascota que agrede a otra persona o una persona, pues hay un daño y perjuicio que le causó y debe responder por ello, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es el contrato, podemos decir, definiendo el contrato en sí, el contrato es un acto jurídico que tiene un antecedente en un hecho que está revestido de carácter jurídico, pero se caracteriza porque la persona, al actuar en ese acto, quiere el resultado de su acción. O sea, hay una voluntariedad. Maceo lo define como al contrato como toda manifestación de voluntad hecha por una o varias personas con esa intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Y entonces vemos que el contrato pues es la mejor expresión de un acto jurídico, ¿verdad? Y así lo tiene regulado pues nuestro ordenamiento jurídico. Y esta es la orientación de nuestro Código Civil. Bien. En conclusión, podemos decir que todo negocio jurídico es un contrato. Y ojo, pero no todo acto jurídico es un contrato. Por eso es más preciso el uso del término negocio jurídico.
Y ahí tenemos la definición de negocio jurídico. ¿Ya? Es la manifestación de voluntad que genera obligaciones de naturaleza contractual. Bien. Muy bien. Bien. Muy bien, entonces esta es lo que teníamos preparado para el día de hoy y voy a dejar hasta ahí la clase y vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan plantear sus inquietudes, comentarios. Entiendo que por ahorita pues ustedes, vamos a ver, por favor, ustedes tienen la palabra. Vamos a ver, les escucho. Vamos a ver si por acá tenemos a alguien que... Eso es para que se queden un poquito picados ahí con los temas ustedes, ¿verdad? Para ir adentrándonos en la temática de nuestro curso, ¿verdad? Ya de ahí nos vamos a ir analizando cada uno de los artículos con los requisitos del negocio jurídico. Bien. Muy bien. Vamos a ver si hay una mano levantada por ahí. Física. Ahí. Vamos, dime. Vamos. Sí, hay un que chica. Perdone, Adelante. usted mencionó que hay actos jurídicos que no van a encuadrar, mientras que todo negocio jurídico es un acto, pero me perdí cuando digo no. No. Ay, pobrecito, se me trabó. Fíjese, Jason, que se le cortó la comunicación, no sé. ¿Me escucha ahí, Rick? Ahora sí, por favor, adelante. Sí, le mencionaba de que usted comentó de que hay actos jurídicos que no van a encuadrar, pero no van a encuadrar en ¿dónde, perdone? En el negocio jurídico, porque no todo, con todos, todos los actos jurídicos necesariamente son un negocio jurídico. Entiendo. Mientras que todo negocio jurídico sí es un acto, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Sí, no todo acto jurídico es un contrato, pero todo negocio jurídico sí es un contrato. Ok. Gracias, Lick. A la orden. Vi que alguien más había levantado la manita, pero pues se me desapareció. Era una Sí, compañera. Adelante, Gaby. Gracias, licenciado. Una consulta, solo para diferenciar bien entre el negocio jurídico y el que usted categoriza como acto. Un negocio jurídico obligatoriamente tiene que tener como medio un contrato. Y lo que ponía de ejemplo como la propiedad por aluvión, eso sería más que todo un acto jurídico, porque fue como involuntario el metraje que se ganó por la corriente del río, más o menos. No, es un hecho jurídico. Entonces, tal vez si me podría explicar, porque no me ha quedado muy claro entonces la diferencia entre un acto y un hecho jurídico. Ok, por eso decía, con mucho gusto, Gaby, por eso decía que es muy importante que ustedes revisen todas estas categorías jurídicas que pertenecen a Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2, para que vayan ubicando toda esa terminología que estamos utilizando acá. Es decir, qué son hechos jurídicos, qué son actos jurídicos. Eso es muy importante. Entonces, hice la mención acá y puse un ejemplo, ¿verdad? Porque hay hechos jurídicos voluntarios y hay hechos jurídicos involuntarios. ¿Ya? Hay hechos voluntarios e involuntarios.
¿verdad? Entonces, voy a tratar de regresar a donde estábamos. Aquí estamos. Solo le voy a pedir que silencie su micrófono, por favor, que estoy dando respuesta en este momento. Bien. Dice, existen distintos hechos jurídicos. Hechos jurídicos naturales, los cuales suceden sin la intervención del humano, ¿verdad? Por favor, siléncieme el micrófono y que... Ángela, disculpa, apaga tu micrófono. Perdón, Lick. No tengo pena. Bien. Si entonces decía que los hechos jurídicos voluntarios, estos suceden con la voluntad de intervención humana. O sea, hay una intervención humana. Por eso son hechos jurídicos voluntarios. ¿Ya? Y que pues no requieren no necesariamente se quieren el resultado de su actuar. Y estos pueden ser lícitos, tal el caso de los cuasicontratos, o ilícitos, como sucede en los delitos, aunque esto, como decíamos, es materia penal. Entonces, hechos jurídicos voluntarios, hechos jurídicos. Ahora, veamos que hay hechos naturales, esos pues pertenecen a la naturaleza, ¿sí? No necesariamente hay intervención humana, ¿ya? Yo recuerdo que allá en Introducción al Derecho 1 se les explicaba a los estudiantes, que he dado ese curso también, ya, para que vayan comprendiendo este tipo de conceptos. Reitero, es importante que lean una leyita, Introducción al Derecho 1 y 2, para que así vayan ubicándose, porque si no, pues se van a perder en estos temas, ¿verdad? Entonces, hay hechos que no tienen relevancia o importancia para el derecho. Y a cada momento suceden, ¿verdad? Hay hechos humanos que no tienen relevancia jurídica, como podríamos mencionar lo que hace el ser humano. Veamos el artículo 5 de la Constitución, libertad de acción. O sea, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Es decir, hay actos humanos que tienen relevancia jurídica y hay hechos naturales, es decir, de la naturaleza, que no tienen relevancia jurídica. Por ejemplo, la lluvia es un hecho natural, explicando un poquito de Introducción al Derecho 1, conceptos jurídicos generales y conceptos jurídicos fundamentales o especiales. Aquí ya estamos hablando de conceptos jurídicos especiales porque se refieren a derecho civil. Entonces, hechos de la naturaleza como la lluvia, llueve y no tiene relevancia jurídica. Pero ¿qué pasa si esa lluvia destruye una propiedad, por ejemplo, o se derrumba un paredón? Entonces ahí sí tiene relevancia jurídica. Ahí estamos hablando de un hecho jurídico natural. Espero que medianamente quedara claro pues este concepto jurídico fundamental y especial para efectos del derecho civil. Adelante, pues si alguien más tiene otra inquietud, con todo gusto. Tenemos todavía unos minutos ahí. No sean tímidos, participen. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Dania pregunta, ¿todo acto jurídico se puede decir que siempre tendrá consecuencias jurídicas? Por supuesto. Los hechos jurídicos también, por supuesto que van a tener. Por eso son hechos jurídicos, ¿ya? Si no tienen relevancia jurídica, pues no son considerados hechos, ¿verdad? Jurídicos. Lick, buenas noches. Les saluda Guadalupe. Perdonen, no sé si tal vez le sepa expresar bien mi duda.
Usted mencionaba que todo acto jurídico es un contrato, así lo entendí yo, no sé si estoy en lo correcto. Que todo acto jurídico. Ajá, es un contrato, o se manifiesta por medio de un contrato. Bueno, vamos a ver. Un Yo acto sí creo jurídico. que la conclusión lo colocó de esa manera. Sí, dice que todo negocio jurídico es un contrato, ¿verdad? Todo negocio jurídico. Todo negocio jurídico. Es un contrato. Okay. Todos. O sea, siempre van a ir. ¿En dónde van un negocio jurídico? En un contrato. ¿Ya? El contrato es ese medio, ¿ya? Ese es el vínculo jurídico que va a permitir que se plasmen esas manifestaciones de voluntad, ¿ya? Y que por lo tanto se considere como un negocio jurídico. Entonces, todo negocio jurídico es un contrato, pero no todo acto jurídico es un contrato, ¿ya? Ok. Gracias, Lick, muy amable hoy. Con gusto. Por eso es importante, digamos, comprenderlo hasta cierto punto. ¿Por qué razón debe aludirse a negocio jurídico? ¿Ya? Y no a acto jurídico. Es más preciso el uso del término negocio jurídico, ¿verdad? Porque estos siempre van a ir plasmados en un contrato. En cambio, los actos jurídicos no necesariamente van en un contrato. No todo acto jurídico es un contrato. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Por favor, les pido que revisen su programa y vayan desarrollando los temas que están ahí. Y pues con recibir la clase también, pues va a ir aclarando algunas dudas que ustedes tuvieran cuando hacen su lectura, ¿verdad? Ok. Muy bien, ya no tenemos más preguntas acá en el chat. Estoy leyendo sus inquietudes. Bien. Muy bien, no sé si hay alguien más que tuviera, estoy viendo por acá. Bueno. Bien, estimados estudiantes, entonces si ya no tienen más inquietudes, vamos a ir dando por concluida la clase. Espero que ustedes estén pues contentos y de estar ya en este semestre, ¿verdad? Avanzando en su preparación académica, y cuando se den cuenta ahí van a ver, cierran pensum, ¿verdad? Y entonces se van a preparar para su examen técnico profesional y van a releer, van a reestudiar estos temas. Por eso vayan poniendo el interés máximo, ¿ya? A estos cursos, porque eso forma parte de la fase privada, derecho civil. De hecho, en el caso del examen técnico profesional, hay una parte que se evalúa, es decir, derecho de obligaciones, y entonces pónganle atención a todo esto, ¿verdad? Bien. Muchas gracias, Lick. A la orden. Muy bien, entonces que tengan muy buena noche, un gusto saludarles y nos vemos en la próxima clase. Por favor, darle lectura a lo que